Bueno, muy buenos días para todos. Quiero darles un saludo muy cordial, muy especialmente al profesor Luis Carlos Duque de Uniminuto, que nos acompaña hoy con algunos de sus alumnos, y queremos reconocer el esfuerzo y el compromiso que tiene con Colombia esta universidad y este profesor, compromiso que deberíamos imitar muchos de nosotros. Para empezar, el ministro de Hacienda, que es el gran ausente de todo este tipo de eventos, y finalmente es a quien más esperábamos, porque finalmente es el quien puede solucionarnos muchas de las situaciones, no solo de la salud, sino todo lo que tiene que ver en la parte financiera de Colombia, que bien enredada que está. Quiero presentar ante ustedes la excusa que presentó el doctor Simón Gaviria por no poder asistir a la audiencia. El Ministerio de Salud, la Contraloría y la Procuraduría mandaron delegados respectivamente, y saludar muy especialmente a mis compañeros representantes a la Cámara, a Esperanza Pinzón y Wilson Córdoba de la Comisión Séptima y a Regina Zuluaga de la Comisión Tercera. Quiero empezar esta audiencia porque para nosotros es muy importante la discusión del presupuesto general de la Nación y abrir puertas al análisis de algunas fuentes de recursos que hoy soportan el sistema, tales como lo que falta para la financiación del régimen subsidiado, los cuales según el Ministerio de Salud al 2015 son 200.000 millones de pesos. Esta cifra está actualizada, ayer la actualizó el ministro, él ha venido gestionando estos dineros. Son más de 600.000 millones el aumento de la UPC, cuyo cálculo según el análisis hecho por el Ministerio de Hacienda debería ser revisado de acuerdo con la ubicación geográfica de los individuos y no con el régimen al que pertenezcan, toda vez que el modelo de salud debe ajustarse a los retos de la ley estatutaria, en la que se cambia sustancialmente el plan de beneficios de uno positivo a uno negativo. El sistema requiere de recursos y el Ministerio de Salud lo viene diciendo, bien sean nuevos impuestos como el que se pretende imponer a las bebidas azucaradas o a las comidas chatarra, y el control de los servicios complementarios, la promoción de la autonomía basada en la autorregulación, así como la creciente percepción reputacional del sistema, demarca un camino hacia la recuperación del mismo. Ahora bien, debemos asegurarnos de que los recursos para adelantar las estrategias de salud pública y para el pago del no-POS que deben hacer los entes territoriales, entre otros, se vean reflejados en el presupuesto. Considero compartir con ustedes que el Congreso que se realizó el lunes y martes de esta semana de Gestar Salud en Cartagena, distintos sectores reclamaron un Fogafín de la salud, que trabaje con la supersalud y que permita acudir a él en casos de crisis del sistema, tal como lo hace el Fogafín con la superintendencia financiera. También surgieron ideas muy novedosas como la implementación de un ente rector del sistema no anexo al Ejecutivo, sino como una instancia del Estado, tal como es la Comisión Reguladora de Energía y Gas, CREG, para el sector energético, que regule la prestación de los servicios de la salud de manera técnica, independiente y sobre todo transparente, que promueva el desarrollo sostenido del sector y que atienda oportunamente las necesidades del sistema. No podemos perder de vista que hoy estamos frente a un sistema que deberá financiarse cada vez con recursos provenientes de impuestos generales y no de aportes realizados por empleadores y por empleados. Y es necesario velar no solo por el presente, sino por el futuro del sistema. La ley de presupuesto, según estimaciones del Centro Democrático, solo recoge 13 billones del sector, de los 20 billones que anuncia el presupuesto. El resto no se ve reflejado en la ley. De estos, el Ministerio de Salud y Protección Social es el que se debe concentrar en ellos. Por su parte, la Superintendencia de Salud informa
sobre un déficit estimado en un presupuesto de 139.000 millones. No obstante, no queda clara la apropiación presupuestal para llevar a cabo la propuesta estratégica de la entidad, en la que se contemplan nuevas formas de vigilancia basadas en los riesgos de cumplimiento, y a esto hay que prestarle muchísima atención. También llama la atención que el Instituto Nacional de Salud, que es una entidad que debería ser relevante dentro del sistema, siguiendo los pasos de algunos de los pares en el mundo en lo que tiene que ver con políticas de salud, el privilegio de la información y el uso de la tecnología, presenta un deterioro presupuestal año tras año, y en sus necesidades y recursos quedan plasmadas un documento muy simple que se presentó ante la Comisión Séptima, y el estado del Instituto Nacional de Salud por hoy es deplorable, hasta su infraestructura es deplorable. En este documento que se presentó ante la Comisión Séptima, los funcionarios no se incluyen los recursos de funcionamiento solicitados a la espera de saber cuál es la política fiscal del gobierno, y no las necesidades de fortalecimiento de la entidad para darle el lugar que se merece dentro del sistema colombiano de salud. Sabemos que la lista es larga, pero lo que sí no se puede pasar por alto este año en la salud es cómo el sistema sigue aumentando sus necesidades y disminuyendo sus fuentes de recursos. De esta forma, los invito a que hoy revisemos a fondo cuáles son las propuestas que debemos incorporar para que podamos defenderlas en las instancias correspondientes, así con el compromiso de que todos los actores actuemos, especialmente el Ministerio de Hacienda, hoy también ausente, y que se reflejen en los recursos y las necesidades del sistema, que finalmente en los únicos beneficiados son los pacientes. Porque, vuelvo y repito lo que siempre digo en este tipo de audiencias, los errores en los bancos se tapan con plata, en las vías se tapan con cemento, y en el sistema de salud desafortunadamente se tapan o con muertos o con mala calidad de vida de los colombianos. A continuación se va a dirigir a ustedes Esperanza Pinzón. Gracias, representante, gracias a todos los invitados por haber aceptado este tiempo de compañía para todos, porque es muy importante para Colombia que todos pongamos un granito de arena. Creo que en la unidad está la fuerza, y yo sí les doy las gracias y los felicito por haber aceptado esta invitación y por acompañarnos, porque todos vamos a aprender, todos estamos cada día aprendiendo, y sobre todo en un tema tan importante como es la salud en Colombia. Yo creo que en este momento la salud en Colombia es la crisis más grande que tiene el país en todas partes, porque no es solamente en Bogotá, es a todo nivel. De manera que este tiempo es muy valioso y queremos aprender también de ustedes. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para hablar de un tema que es de gran importancia. La Organización Mundial de la Salud, a través del informe del año 2013, realizó una serie de peticiones donde mencionó que los países del mundo deben invertir en investigaciones de ámbito nacional para poner en materia el sistema de cobertura sanitaria universal, adaptando la situación a la situación de cada país. Y es que lograr una cobertura universal permite garantizar los servicios de salud conforme a las necesidades y proveer los recursos suficientes para ello. Y para lograrlo se hace necesaria la investigación y así identificar cuáles son los problemas de salud que debe afrontar el país con los indicadores que muestran los progresos y deficiencias según la situación sanitaria. El informe de la Organización Mundial de la Salud recalca como el promedio en la inversión nacional en investigación en los países de ingresos bajos y medios ha venido creciendo de un 5% anual, especialmente en países como Brasil, China y la India, los cuales han adoptado el concepto de cobertura sanitaria universal. Las investigaciones tienen contenidos de prevención y control de enfermedades, y es específico. Yo creo que la investigación es vital
para la salud. Es mejor prevenir que tener que lamentar. Y desafortunadamente en el país no hemos visto gran interés en la parte científica e investigativa. Pero todo lo expresado por la Organización Mundial de la Salud es contrario a lo que el gobierno nacional prevé para nuestro sistema de salud. El año anterior, en el estudio del presupuesto para la vigencia 2015, el Instituto Nacional de Salud tuvo un recorte en sus proyectos de inversión de un 48%, lo que afecta su misión como entidad de referencia nacional en salud pública y coordinación técnico de las redes de vigilancia epidemiológica, laboratorios, donaciones y trasplantes de órganos y los bancos de sangre y servicios de transfusión. En el marco del sistema de ciencia, tecnología e innovación, hoy nuevamente vemos como la labor de Colciencias en la investigación y prevención de enfermedades en nuestro territorio ha ido menguando a causa de falta de presupuesto. No hay recursos para la investigación. Para la vigencia 2016, el presupuesto que se asigna es de 269.000 millones de pesos, cifra que se redujo a lo apropiado en el año 2009. El gobierno nacional no ve a largo plazo y no reconoce la importancia que tiene el conocimiento en la promoción, en la prevención, en el diagnóstico, en el tratamiento, en la rehabilitación de las enfermedades que aquejan a los colombianos. La falta de investigación en Colombia se evidencia cuando conocemos el incremento del cáncer infantil, tema que preocupa por la deficiencia en las atenciones y el tratamiento oportuno a nuestros menores de edad, y que por estas circunstancias dejan la sobrevida de un 51% de los que reciben atención por el régimen subsidiado, cifra que a nivel mundial está en el 80%. Si fortalecemos la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación a través del apropiado y sostenido recurso en el tiempo para entidades como Colciencias o el Instituto Nacional de Salud, estaríamos logrando que los problemas de salud del país no tengan que solucionarse con intervenciones paliativas o reactivas, sino que la investigación sea el pilar cierto para la prevención de las patologías que afectan a todo el pueblo colombiano. Considero que el aumento del presupuesto a Colciencias lo aumentaron en les dieron 50.000 millones de pesos autorizados en el primer debate en las comisiones económicas. Es muy poco frente a los grandes retos que tiene el sistema de salud, más cuando tenemos entre ellos el Plan Decenal de Salud Pública, la reglamentación y puesta en marcha de la ley estatutaria de la salud. Esos proyectos están y el recurso no alcanza. Sé que muy seguramente la intervención de los expertos hoy será enriquecedora para que avancemos con propuestas viables a favor de los colombianos. Necesitamos salud todos. De pronto yo veo mucha juventud hoy acá. A veces los jóvenes piensan que jamás se van a enfermar. Cuando uno tiene un hijo pequeño, uno también piensa que nunca se va a enfermar, que los que se enferman son los adultos. Pero tristemente tengo que decirles que los niños hoy en día en Colombia están en una condición de enfermedad muy alta, con enfermedades que muchas veces los mismos médicos no han podido determinar qué es lo que tienen. De manera que yo insto también al Ministerio de Salud para que hagamos un esfuerzo y podamos empezar a hacer buenas investigaciones. Aquí tenemos grandes científicos y han tenido que irse del país porque no hay formas de trabajar acá. De manera que esa es mi solicitud. Muchas gracias por estar acá también, señor viceministro. Gracias. Gracias, Esperanza. A continuación se va a referir a nosotros el representante de la Cámara de la Comisión Séptima, Wilson Córdoba. Buenos días para todas y todos, los integrantes del gobierno que están aquí, a mis compañeros de Cámara, a nuestros asesores, y a los estudiantes hoy que los veo muy juiciosos aquí, que me imagino que están tomando buena nota para que nos ayuden ellos a acompañar
a sacar del anonimato este problema que nos afecta a todos los colombianos. Yo quiero arrancar con una reflexión, y es que el tema de la salud en Colombia se ha vuelto un tema incontrolable. Hoy el territorio nacional, todo el mundo tiene la preocupación de la salud, pero las acciones contundentes para salvarla son muy poquitas. Uno escucha que los medios de comunicaciones llegan cuando se va a inaugurar un hospital, pero no llegan cuando se están cerrando los hospitales que se están cerrando en Colombia. Eso es un mensaje subliminal que uno manda y dice que parte de los colombianos y los que tienen el poder adquisitivo no tienen cómo, no les interesa la salud. Yo les quiero pedir un favor desde la academia. Las personas, este país tiene muchas personas estudiosas, preocupadas por este tema de la salud, pero yo quiero que nos ayuden a quitarle los recursos de la salud a los políticos. Esto es un problema grave y cada día va cogiendo más fuerza, y es porque esto está orquestado, el tema de la salud, y por eso cada día ustedes escuchan el problema de los hospitales, que las EPS no pagan, que Caprecon no paga, que Fosiga no paga, o sea, una pelota de lado. ¿Quién está pagando los platos rotos de esto? Los usuarios. Hoy la preocupación mía como colombiano, y que soy de una región afectada por el conflicto armado como es Urabá, antioqueño, donde quiero decirles que 720.000 habitantes, 480.000 habitantes están inscritos en la Acción Social en la base de datos ahora la nueva ley de víctimas. No hemos vivido un solo día en paz. Yo en la edad que tengo no he vivido un solo día en paz en esa región. Y nosotros allá, nuestros usuarios mantienen de timbo al tambo, o para Montería, para Medellín, con una ambulancia que ni llantas tienen, porque no hay un sistema, no hay una red pública que nos pueda atender. Nosotros hacemos eco para que nos escuchen del departamento, que nos escuchen de la nación, y no hay posibilidad que eso haga eco. Y la gran preocupación es que cuando uno escucha los escándalos de la salud, que la plata de los colombianos y las colombianas está invertida en Maserati, en Ferrari, en el Estados Unidos y en Europa, y en yates y en barcos, eso le da tristeza a los colombianos, porque yo les tengo que decir hoy, las personas que se roban la plata de los colombianos de la salud tienen que ser catalogadas igual y con las mismas condiciones de un terrorista. Porque cuando una persona se roba la plata de la salud, son miles de vidas que se están muriendo, y es lo mismo que usted coloca una bomba en cualquier sitio que se pierden vidas. Es lo mismo, únicamente cambia la forma, pero es lo mismo. Porque si usted tiene 100.000 pesos y sabe que con esos 100.000 pesos se van a salvar 100 vidas, y usted prefiere por un político, por un tema de corrupción, usted se lo roba y se están muriendo 3 o 4 personas, es lo mismo que usted hiciera una masacre y sacar un revólver y asesinar a varias personas, es lo mismo. Por eso hoy tenemos que unirnos todos los colombianos tenemos que unirnos a esta causa. Margarita, yo tengo que felicitarla porque ha sido una representante de que llegó aquí el 20 de julio del año pasado, no ha descansado un día. Esta mujer no ha descansado un día por la preocupación de los colombianos y las colombianas de la situación de la salud. Por eso ella mantiene haciendo estos foros en todo el país, inquieta por la preocupación. Igual que ella, todos lo estamos acompañando a ella porque no solamente ella está preocupada, los que sabemos cómo está nuestra gente, nos tiene que preocupar mucho más. Pero mientras aquí no haya una política seria sobre el sistema de la salud, aquí no va a pasar nada, porque aquí nos vamos a quedar únicamente en anuncios y en leyes, y aquí, por lo menos para Wilson Córdoba, representante de la Cámara de Antioquia, mi preocupación es que mientras la salud del Estado colombiano siga metida, que sigan los políticos, tengan la mano metida, aquí no vamos a parar de enterrar nuestros seres. Por eso miren los hospitales, ustedes llegan hoy a los hospitales y encuentran que la salud hoy se la entregaron a los porteros. Usted llega a un portero y el portero que dice, no, aquí no, vayan de aquí, que aquí no lo podemos atender, no, el especialista no está, no está la urgencia, no, el portero es el que hoy tiene el control de los hospitales. La plata de la salud hoy se gasta en urgencia, porque es lo más fácil para podérsela gastar, para poder decir que la plata entró y se acabó. En la urgencia se acaba la plata de la salud. ¿Quién atiende a los pacientes en la urgencia? Todos los médicos que están haciendo el año rural,
ahí los colocan en ese sistema. Yo tengo una preocupación enorme porque yo vengo de trabajar 13 años en el sector público como director de acción social, todo el tema de lo que es la red de solidaridad social. Por eso hoy estoy preocupado con los 7 millones de víctimas que tiene este país. Y me concierne un tema muy importante, y es que me llama con mucha preocupación que cuando en el 2014 hubo 25.000 millones de pesos para un tema de atención psicosocial de salud integrada a las víctimas, para el 2015 únicamente el presupuesto es de 15.000. Yo soy psicólogo y se los quiero decir, la afectación del conflicto, y les quiero hablar de mis regiones, donde hubo épocas, los años 97 y 98, 99, 2000, donde hubo municipios como Apartadó que alcanzamos a enterrar en un solo día, escuchen la cifra, en un solo día 80 personas en un municipio que en ese momento teníamos 120.000 habitantes. Cuando los niños y las niñas hoy que están hoy en su etapa de crecimiento y en su evolución, vieron asesinar a su papá, su mamá, su hermano, sus tíos, sus cuñados. Y hoy este tema psicosocial, que me parece a mí de la máxima importancia hoy que se esté atendiendo a las víctimas, hoy sea tan necesario que hoy se vayan a atender a las víctimas en un tema tan importante, porque es un tema mental, de salud pública mental, que hayan 15.000 millones de pesos para esto. Esto se lo gasta en un refrigerio, esto vale un refrigerio de 3 horas. Por eso yo creo hoy que cuando hablamos en la dirección de la paz, que yo creo que todos los colombianos, yo no creo que no haya un colombiano hoy que no hable y que no quiera la paz. Yo creo que no haya en la tierra, porque los que hemos vivido en ella, los que hemos sufrido la guerra, pues uno sabe. Pero uno lo que quiere es que las cosas se digan, pero lleven esa cohesión y esa coherencia de lo que está pasando en Colombia. Porque hoy Colombia tiene un fenómeno de 7 millones de afectaciones de personas que hoy abandonaron su territorio y que tienen una afectación psicológica, porque el desplazamiento eso es lo que conlleva, y uno no ve una política efectiva de acompañamiento para que esas familias hoy puedan tener una calidad de vida mejor y puedan salir del anonimato que le sufrió este flagelo de la guerra a la familia. Porque el tema de la salud mental para las víctimas, yo creo que tiene que ser un tema que nos concierne a todos los colombianos, porque un pueblo sano es un pueblo desarrollado. Yo creo que la preocupación, ustedes en cada uno de su barrio, en cada uno de su municipio, en cada uno de su departamento, la preocupación es uno con el vecino cuando escucha que el vecino tiene un dolor, o la vecina, o el amigo o la amiga, y lo primero que piensa es dónde está la clínica o el hospital más cerca para uno poder salvarle la vida. Y quiero cerrar con esto, y es, por lo menos en Antioquia, el departamento del cual yo nací y mi región de Urabá, y es que la preocupación enorme es que nos ayuden a salvar la salud de los colombianos y las colombianas, porque verdaderamente hoy no hay forma que este país, especialmente Antioquia y Urabá, pueda salir del anonimato donde está en el tema de la salud. Buenos días, muchas gracias. Muchísimas gracias, Wilson. Se va a referir a nosotros la representante de la Cámara, Regina Zuluaga, de la Comisión Tercera del Centro Democrático. De la Comisión Cuarta. Muy buenos días, un saludo muy especial a todos los aquí presentes, a la doctora Margarita Restrepo, representante de la Cámara, a la doctora Esperanza Jiménez, representante de la Cámara, al doctor Wilson Córdoba, igualmente representante de la Cámara, y a la doctora defensora del pueblo, la doctora Alexandra, quien nos acompaña hoy. Un saludo muy especial a los representantes del gobierno por acompañarnos y a todos ustedes. La verdad que la crisis que sufre hoy la salud es muy grave, y es muy grave, pero da mucha tristeza, porque ha sido una vulneración de derechos sistemática, y sobre todo donde un derecho fundamental, que es la salud, permanentemente lo estamos viendo amenazado.
Las cifras demuestran hoy que definitivamente si el gobierno no interviene el sistema, difícilmente vamos a salir de esta crisis. Y tiene sus principales efectos en indicadores trazadores que evidencian el buen o mal funcionamiento del sistema. Se tiene una alta tasa de mortalidad materna, 55 muertes por cada 100.000 nacidos vivos, y de mortalidad infantil 15 muertes por cada 1.000 nacidos vivos. A nivel internacional hay países similares al nuestro con indicadores muchísimo mejores. La mortalidad evitable es del 53% según el Observatorio Nacional de la Salud, quien elaboró un informe sobre las muertes en Colombia que pudieron ser evidenciadas por el sistema de salud entre los años 1998 y 2011. Allí se expone que en este periodo se presentaron en Colombia 2.677.170 muertes, de las cuales 1.427.535 fueron clasificadas como evitables. Las trabas para el acceso a los servicios se evidencian también en las conclusiones que recientemente una investigación realizada por la Universidad de Harvard, que reporta que el 67% de los niños diagnosticados con cáncer no reciben las quimioterapias a tiempo por problemas en las autorizaciones con las EPS, concluyendo que los menores en el país mueren por las demoras en la prestación y en el tratamiento y no por la enfermedad. El incremento sostenido de tutelas en salud, según los datos que viene consolidando la Defensoría del Pueblo, resulta preocupante que entre el 2010, cuando se presentaron 94.502 acciones de tutela en salud, y en el 2014 el número de acciones para reclamar por este derecho fundamental aumentó en un 25.2%, lo más crítico es que 7 de cada 10 tutelas en salud son reclamando atenciones o medicamentos contenidos en el POS. El colapso permanente en los servicios de urgencias, en especial los de mediana y alta complejidad, también muestra las dificultades de la población a los servicios. Un reciente artículo de prensa decía, abro comillas, hay personas con cáncer, diabetes e hipertensión que deciden que vienen porque así les toca esperar 12 horas acá, les hacen el examen que le están pidiendo a la EPS desde hace 6 meses, cierro comillas. Así pues, es evidente la vulneración sistemática del derecho a la salud, propio de un modelo curativo, que en palabras de la Corte Constitucional dice, abro comillas, el derecho a la salud desbordada es el exiguo parámetro que sugiere la adopción del criterio del derecho a estar sano, con lo cual la vocación de la medicina del sistema de seguridad social no puede ser orientada bajo un parámetro exclusivamente curativo, pues la restricción del derecho a la salud a dicho modelo anula por completo el principio de la dignidad humana, toda vez que somete al individuo al padecimiento de enfermedades y dolencias, las cuales bajo este modelo solo pueden ser atendidas una vez se han manifestado de manera efectiva y han ocasionado el deterioro del estado de salud con la consecuencia limitación de las posibilidades vitales de los ciudadanos. ¿Qué hacer entonces? Y aquí es donde yo quiero dirigirme al director de presupuesto de planeación de presupuesto del Ministerio de Salud. Estuvimos nosotros elaborando el presupuesto para la vigencia 2016 y pudimos extraer que hoy la deuda a nivel nacional es de 5.3 billones de pesos y se incrementó para junio en 5.7 billones de pesos. Esto trae consecuencias nefastas y voy a mencionar solamente para mi departamento, que es Antioquia, hubo un recorte de 91.000 millones de pesos. Uno se pregunta,
esta crisis que viene afectando tanto la salud. Esos 91.000 millones para mi departamento representan muchísimo, porque hoy tenemos, por ejemplo, el 33% de los hospitales públicos ha cerrado cama en los últimos 5 años. El 58% del cierre de camas es efecto de la situación financiera del sector y la liquidez del sistema. El 40% de los hospitales públicos de Antioquia ha disminuido la cantidad de su recurso humano de planta o contratista en 12% promedio en los últimos 5 años. El 80% de los hospitales públicos tiene deudas por pagar a sus proveedores en más de 60 días. El 58% de los hospitales públicos tiene deudas con el personal tercerizado y con contratistas a más de 30 días. El 23% de los hospitales tiene deudas con el personal vinculado directamente con el hospital a más de 30 días. El 85% de los hospitales públicos tiene acuerdos de pago con EPS que han sido incumplidos. Estos efectos disminuyen la capacidad de respuesta con los hospitales para atender a los pacientes, quienes son los más perjudicados por la deficiente atención. Además, preocupa las deudas que dejarán EPS como Caprecom y Saludco, que anuncian su salida del departamento y que representan más de 100.000 millones de pesos para hospitales públicos en Antioquia. El departamento y el país están permitiendo que sus instituciones de salud, de manera progresiva, y que se tomen las medidas conducentes a salvaguardar el patrimonio que es de todos los ciudadanos, y las consecuencias negativas de esta situación serán de tal gravedad que poco podrán hacer las generaciones futuras. Igualmente, como le pasa al departamento de Antioquia, le está pasando a los demás departamentos, porque la crisis es nacional. Hay un bloque común por los hospitales públicos de la costa Caribe, cerrarán si no hay pagos. La clínica Minerva de Ibagué, sin salarios. El Hospital Universitario del Valle, están en asamblea permanente. Hospital de Cartago, en vía de liquidación. Hospitales de Bogotá, sin presupuesto. Ustedes ven que en los diarios permanentemente están mostrando esas imágenes degradantes de ver cómo las personas no son atendidas, muchos pacientes se mueren ahí al ingreso. Me llama mucho la atención porque en un ejercicio que estamos haciendo en Antioquia, le preguntábamos le hemos venido preguntando a todos los antioqueños, si usted llega del trabajo y resulta que si su hijo está enfermo, usted lo está ingresando a una clínica por ahí tipo 6 de la tarde, ¿a qué horas es atendido su hijo o su familiar? ¿Ustedes qué creen que a qué horas? A la 1, 2 o 3 de la mañana. ¿Será eso justo? Eso es, conmueve. Eso no puede ser así. El servicio a la salud tiene que ser un servicio eficiente, con celeridad, pero no permitir que nos pasen todo este tipo de situaciones. Entonces, Hospital San Vicente de Medellín también con sus problemas, la IPS Universitaria Medellín Apartado, Barranquilla y San Andrés con los mismos problemas, y se está hablando de mucha liquidación de hospitales en Antioquia. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es, y lo que nosotros les poníamos cuando estábamos construyendo el presupuesto, entonces vinieron varias delegaciones de las diferentes EPS, de los diferentes departamentos, a pedir más recursos. Y cómo será de triste que así nos tocó, pues por más que luchamos, que solamente hubo un incremento de 150.000 millones de pesos a ese presupuesto adicional. Entonces uno se pregunta, ¿esta crisis sí se puede conjurar? No, para nada, la crisis continúa, recursos no hay, hemos debatido en el Congreso, debido a la baja del barril del petróleo, los recursos pues mermaron. Entonces hoy hay unas prioridades para el gobierno, el tema de educación, el tema que quiere que Colombia sea el país más educado de América Latina. Yo pregunto, ¿si podremos tener un país más educado en América Latina cuando los niños están enfermos, cuando la sociedad está enferma,
y que si no hay un buen tratamiento para estos niños, ¿qué niño va a estar en capacidad de ir a recibir conocimiento? Entonces, así las cosas, el diagnóstico ya está. La Corte Constitucional se ha pronunciado muchísimo, da mucha tristeza porque la Contraloría advirtió en su momento que era la crónica de una muerte anunciada, mediante memorandos que le hiciera el gobierno en el 2012 y el 2014. Concluía que los regímenes contributivo y subsidiado venían presentando un incumplimiento sistemático en indicadores de permanencia de las EPS desde el 2010, que no tenían solvencia financiera y que se estaba omitiendo las funciones de inspección, vigilancia y control por parte del gobierno nacional. Entonces, aquí tenemos unas conclusiones. Sí quisiéramos escuchar para que de manera desglosada nos presenten ese presupuesto y quiero confesarles que soy muy negativa a lo que seguirá pasando, porque se habla de otra cobertura, se habla de 400.000 más afiliados. Entonces, ¿cómo vamos a ser capaces de que haya un sostenimiento? Imposible. Vamos a ver qué nos va a decir el Ministerio de Salud. Con base en eso se sacarán unas conclusiones. Nosotros tenemos unas que ya se las hemos esgrimido al gobierno nacional, pero que definitivamente no hay espacio, porque de esos 215.9 billones de pesos, pues solamente le toca una partecita que no es muy grande, de 21 billones de pesos a la salud, y que definitivamente esto va en decadencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Regina. Antes de darle la palabra a los diferentes representantes del gobierno, yo quiero hacer una aclaración. Aquí todo el mundo habla de que el problema es flujo de recursos, y hace 1 año y medio que nosotros nos posesionamos, el 20 de julio del 2014, nos dimos a la tarea del Centro Democrático de buscar recursos para la salud de los colombianos, porque creemos que hay que salvar el sistema de salud. Nos hemos llevado grandes sorpresas, entre ellas que habían unas fuentes de recursos que no se habían tocado, como eran el 2% del excedente del IVA, y otras fuentes por conceptos de rifas, juegos y azar. Mientras la gente se moría, esas fuentes estaban ahí sin ser tocadas, y muchas de ellas de hecho prescribieron, ya no se pueden utilizar. Me llama la atención, le recuperamos al país 800.000 millones de pesos por este concepto, y a mi departamento Antioquia le recuperamos 15.000 millones de pesos, que seguimos en proceso de seguirle recuperando. Pero también nos dimos cuenta, y a la conclusión personal a la que he llegado, es que el problema no es tanto falta de recursos, el problema es falta de voluntad y falta de transparencia, falta de gestión. No hay derecho, señores, que mientras los hospitales públicos se están cerrando, los entes territoriales no hayan acudido a utilizar los recursos que se les designan a ellos. Departamentos que no tocaron el monto referente a salud, departamentos que no tocaron el monto referente a libre inversión. Mi departamento Antioquia tenía 17.000 millones de pesos por libre inversión, de los cuales, cuando yo les conté que eso existía, que podían acceder a eso, que supuestamente ellos no sabían, designaron parte para la salud y para salvar uno de los grandes proyectos que tiene Colombia, ni siquiera Antioquia, Colombia, para salvar la salud de los colombianos, que es Sabia Salud. Entonces, aquí hay un tema de transparencia, un tema de ejecución y un tema de compromiso con la comunidad que no se ha tocado. Los recursos están. A ver, señores gobernadores, ustedes ¿por qué no se están moviendo? ¿Por qué no están preocupados por la salud de los colombianos? Y además, muy respetuosamente, sí les voy a decir, pienso que Colombia tiene un buen ministro de salud, pero que está solo.
el ministro de Hacienda no le importa la salud. Yo llevo 1 año y medio citándolo. Como decía mi compañero Wilson Córdoba, este tipo de audiencias las hacemos sistemáticamente. Y en 1 año y medio el ministro nunca ha tenido tiempo. Y sigue cerrando hospitales. No hay derechos, señores. Eso es falta de voluntad política. Y al presidente Juan Manuel Santos tampoco le importa, porque tampoco veo que haga nada referente a este tema. Entonces, ahora sí, quiero darle la palabra al representante del Ministerio de Salud, Mario Cruz. Por favor, Mario, cuéntanos. Sí, por favor. Está bien. Bueno, buenos días para todos. Un saludo muy especial para la honorable representante Margarita Restrepo, para el representante Wilson Córdoba, para la representante Regina Zuluaga y para la representante Esperanza Pinzón. Asimismo, agradecerle a la bancada del Centro Democrático por invitarnos a un espacio que es de especial importancia para el Ministerio, para el Gobierno, pero sobre todo para todos los colombianos. Les agradezco asimismo a todas las demás personas que nos están acompañando en el auditorio, que nos ven a través de la transmisión en televisión, a los estudiantes que nos acompañan, a los diversos asesores que acompañan a sus congresistas y a las personas del Gobierno que nos acompañan también. Bien, lo primero que tengo que decir es que me siento muy afortunado de ocupar este espacio, porque en el Congreso de la República me siento como en mi casa. Yo pasé buena parte, digamos, de mi temprana juventud entre estas paredes, y ha sido, de pronto, ¿estoy hablando muy pasito? Vale. Y ha sido, digamos que buena parte de mi formación profesional y personal se dio en medio de todos estos debates, no solo en temas de salud, sino en muchos ámbitos de nuestra vida pública. Y hoy, estando un poco del otro lado, del lado del gobierno, tengo que reconocer la importancia que estos foros y que estas discusiones tienen para informar a los colombianos sobre aspectos que son de trascendental importancia para nuestra vida cotidiana. Y el tema de la salud sí que es uno de ellos. Para los colombianos, digamos, en su día a día hay preocupaciones que son apremiantes: la salud, la educación, temas de movilidad, y es bueno que ustedes conozcan de primera mano y a través del mismo gobierno y de las entidades oficiales cuál es la realidad del sector y qué es lo que estamos viviendo. Y muy especialmente, buenos días, señor senador, y muy especialmente entrar, digamos, en aspectos de naturaleza técnica, pero digamos los voy a tratar de hacer muy comprensibles para que ustedes hagan una idea de dónde estamos, de cuáles son las cifras del sector y de cuál es la realidad presupuestal del sector al día de hoy. Lo segundo sea excusar a nuestro ministro. El ministro no pudo asistir, doctora Margarita, se lo dije en privado, se lo repito en público. Él tenía un par de citaciones en horas de la mañana hoy en la Comisión de Ordenamiento Territorial, muy temprano, luego estaba citado en la Comisión Séptima de Senado y posteriormente tuvo que viajar a Medellín a atender algunos compromisos que había adquirido previamente. El ministro pues le pide excusas. Usted sabe que él es un hombre muy comprometido con su labor y en la medida en que el tiempo se lo permita, él está en todos estos escenarios, y bueno, hoy me tocó la fortuna y también el privilegio de hablar por él. Ahí quiero interrumpirte, discúlpame, pero sí, en realidad lo que tú dices es cierto. El ministro siempre nos ha acompañado, no solamente en estos espacios, sino en los mismos foros que organizamos en otras ciudades, y siempre ha estado presente, comprometido y dispuesto a irnos no solamente a nosotros, sino a los distintos sectores. Eso se lo abono totalmente. Muchísimas gracias. Bien, voy a hablar un poco
voy a organizar, tengo, digamos, un poco organizada mi presentación de la siguiente manera. Voy a hablar en primera medida un poco sobre las cifras del sector, poner en contexto de qué se trata, digamos, el gasto en salud en Colombia, no solo en aspectos presupuestales, sino cuánto gastamos en salud los colombianos, y después, digamos, voy a aterrizar la discusión más hacia el frente de lo presupuestal, de lo que estamos discutiendo este año en el presupuesto 2016 en el Congreso de la República. En segunda, digamos, instancia, hablar un poco de un tema que ha sido sensible, que también tiene que ser parte de las discusiones en el presupuesto, que tiene que ver con el tema Caprecom, que es un asunto de especial importancia y que últimamente, digamos, ha hecho mucho ruido en el sector y dentro de toda la población por las complejidades que tiene el problema. Y finalmente hablar un poco sobre los retos y un poco también las dificultades, porque es propio de los gobiernos responsables también señalar las dificultades que tenemos y dónde deberíamos avanzar y cuáles son esas decisiones que nos pueden permitir allanar, digamos, esos problemas hacia el futuro. Bien, un poco sobre las cifras. Hablemos un poco sobre el gasto en Colombia. El gasto en salud en Colombia no es un gasto elevado. Nosotros nos gastamos en Colombia entre el 6.8% y el 7% del PIB en salud. Repito, el 7% del PIB en salud. Colombia es un país que tiene un PIB, digamos, en pesos corrientes cercano a los 800 billones de pesos, y eso nos da que en Colombia nos gastamos no solo en el sistema de seguridad social, sino el gasto en salud público y privado, cerca de 54 o 55 billones de pesos al año. O sea, ese es el gasto total que hacemos como sociedad. Son decisiones de carácter público que se expresan a través, por ejemplo, de herramientas como el presupuesto, ¿sí? También de recursos que entran a través del FOSIGA, pero también son decisiones de naturaleza privada, en los que hay una plata que se gastan también las familias, por ejemplo, en medicamentos, en otro tipo de atenciones, yendo a donde médicos privados, en fin, en otro tipo de atenciones. Entonces tenemos esos 55 billones de pesos que nos gastamos. De esos 55 billones, el 75% de los recursos, ¿sí?, los financia el sector público. El 75% de esos recursos, o sea, cerca de 42 billones de pesos los financia el sector público, y los otros 12 o 13 billones de pesos son gasto privado. Entonces, repito, 42 y 13. ¿Qué están los 42? Entonces, en esos 42 está todo nuestro sistema general de seguridad social en salud, que suma más o menos unos 36 billones de pesos. ¿Qué es el sistema general de seguridad social en salud? Entonces, ahí hay varias cosas. Ahí están los regímenes que conocemos. El régimen contributivo en salud, ¿sí? O sea, las personas que aportan, ¿sí? Y también, digamos, los recaudos que se hacen a través de un nuevo impuesto que se llama el CRE, que financian, ya no tan nuevo, ¿no?, debe tener ya 2 o 3 años el CRE, que financian parte del sistema. Entonces está el régimen contributivo dentro del Sistema General de Seguridad Social. También tenemos el régimen subsidiado, es decir, aquellas personas que no trabajan o que no tienen la capacidad de aportar al sistema y que nosotros aportamos por ellos, el resto de colombianos, a través de diversas fuentes que ya más adelante se las voy a anotar. También hay unos recursos de salud pública que son la que cubren buena parte de los programas, digamos, de salud colectiva. ¿Qué puede ser eso? Que son campañas muchas veces, temas de vacunación, otros asuntos que son importantes para la salud pública. Sí, y finalmente tenemos, bueno, digamos que esos son como los 3 grandes componentes: el régimen contributivo, el régimen subsidiado y el tema de salud pública. Tal vez estos 3 nos pueden sumar unos 36 billones de pesos, y la mayor parte de esos recursos son recursos, pues, de aseguramiento, porque tenemos un modelo de aseguramiento en el país. Casi todos esos 36 de los 42, 36 billones se van casi en temas de aseguramiento, ¿sí? Y los otros 6 billoncitos son otras platas de otros recursos que destinan, bien sean los municipios o otro tipo de entidades del orden nacional, la superintendencia, el Instituto Nacional de Salud, en fin, hay otras instituciones que gastan, además de algunos regímenes especiales que tenemos. Ustedes saben que hay regímenes especiales en la fuerza pública y que hay regímenes especiales también en nuestros educadores. Eso puede sumar los otros 6 billoncitos. Entonces tenemos 36 de lo que somos, digamos, la gran parte de los colombiaos,
cerca de 45 millones de personas, 2,5 millones de personas más o menos que están en el régimen especial, se llama así lo de los profesores, y el tema de Fuerzas Armadas, hay otros regímenes más pequeños, entonces eso nos da como 47,5 millones de personas, y los temas de salud pública, entonces 36 y 6 nos dan los 42, y los otros 12 restantes son gastos que hacen los privados, o sea, les hablaba ahora de medicamentos, pero también, por ejemplo, están ahí los seguros particulares. Mucha gente toma seguros de salud particulares o tiene sus medicinas prepagadas o sus planes complementarios de salud que están más allá de lo que nosotros les garantizamos en el aseguramiento, digamos, a través de nuestro plan de beneficios en el país. Bien. Dentro del tema que nos ocupa a nosotros aquí en el Congreso de la República, están esos 42 billones de pesos y nosotros no nos metemos tampoco en la parte de regímenes especiales. Sí, eso no es tan importante. Nosotros, digamos, tratamos muy especialmente dentro del presupuesto general de la Nación el financiamiento del régimen subsidiado de salud. Sí, ese es como el corazón de la discusión política al interior del Congreso. Sí. Pero yo quería contextualizar porque quiero decirles que esa no es toda la plata que se gasta en el país en salud, es solo una parte. Entonces vamos a hablar de unos recursos que son menores, del orden de los 13 o 14 billones, dependiendo de los 13, 13.8 billones, dependiendo de dónde se vea, pero lo que tenemos que tener claro es que la plata que se gasta en el país es muy superior a eso. ¿Sí? Entonces la discusión aquí, digamos en especial, es sobre el régimen subsidiado. Y nosotros, digamos, en el Ministerio de Salud tenemos unos equipos técnicos muy fuertes que vienen haciendo una tarea muy importante, digamos, a través de los años para calcular esos costos. Hay dos variables ahí que son muy importantes. La primera de ellas es el número de afiliados al régimen subsidiado. ¿Sí? Entonces, hoy en día tenemos 23.2 millones de personas afiliadas al régimen subsidiado en el país. 23.2 millones de personas afiliadas al subsidiado de salud. ¿Sí? Y por cada persona, nosotros como sociedad hemos decidido, digamos, y también como Estado, pagar unas primas que están asociadas al aseguramiento de esa persona. Esas primas nosotros las llamamos UPCs, unidades de pago por capitación, es la prima como la prima de un seguro, que se paga por asegurarse, y esa prima para el régimen subsidiado de salud es de aproximadamente 668,000 pesos, actualmente en este año 615,000 pesos, y para el año entrante serán 670,000 pesos que se pagan. Ahora, hagamos esas cuentas, ¿sí? O sea, por un colombiano promedio, esta UPC no es la misma para todos, porque la UPC, como decía alguna de las representantes, se ajusta a las condiciones sociodemográficas de las personas, ¿sí? Por ejemplo, hay aspectos de edad. Los niños entre 0 y 5 años tienen una UPC más grande, porque en general están más susceptibles a las enfermedades. Las mujeres que están, digamos, en etapa gestacional también tienen unas UPCs más grandes. Asimismo, las personas mayores de 65 años, digamos, tienen una carga de la enfermedad mayor, y qué pena, esa enfermedad y esa carga de la enfermedad se traduce necesariamente en UPCs mayores. ¿Sí? Entonces hay temas de edad, hay temas también de sexo en el que la UPC varía. También depende de si la persona está ubicada, por ejemplo, en una zona alta, o una zona cálida, donde hay mayor afectación de algunas enfermedades endémicas y ese tipo de cosas, entonces ya la UPC también será mayor. Tenemos UPCs también diferenciales por grupos étnicos, ¿cierto? Hay, por ejemplo, UPCs para la población carcelaria, es un poco más alta. Son personas que están muy susceptibles, el ambiente carcelario es especialmente, digamos, delicado para las condiciones de salud, también en algunas etnias. Entonces, la UPC no es la misma, pero en promedio, después de coger todas esas variables que lo hacen bastante complejo, ¿sí? Por un colombiano en el régimen subsidiado, hoy en día se pagan 620,000 pesos. 620,000 pesos, eso nos da una prima, si ustedes dan la cuenta mensual, más o menos de unos 50,000 pesos mensuales. ¿Sí? Y eso, 620,000, eso no es mucho.
sea, hacer algo con 600, pero este es en el contributivo, no en el subsidiado. Sí, en el subsidiado son 620.000. Entonces, lo primero que quiero decirles es que existe en el imaginario que nosotros somos muy ricos y que nuestro sistema de salud tiene muchos recursos, y no es tan así, ¿sí? ¿Qué tenemos por habitante? 620.000 pesos. ¿Es mucho y poco? ¿Es mucho o muy poco? Simplemente hay que asomarse al vecindario, ¿sí? Nuestro gasto en salud por persona en el país, sumando esto de la UPC más lo que se gasta la gente en privado y en otras cosas, puede ser, senador, de $400, $420 al año, corregido, por persona, 420. Si usted coge el gasto total en salud del colombiano y lo divide por el número de colombianos, nos gastamos, eso, como el dólar se ha movido tanto, pero digamos que $450 corregidos por paridad de poder adquisitivo, que es un tema ahí técnico de los economistas, ¿sí? Entonces, pero nos gastamos 450 y redondeémoslos a 500 para no hacer difícil las cifras. En Estados Unidos se gastan 10.000. O sea, el gasto por habitante en salud, por salud en habitante, en Estados Unidos es 20 veces más grande que el de Colombia, ¿sí? Y usted también puede ir a países, por ejemplo, como Noruega, también 20 veces. Y otros países europeos, casi todos entre 6.000, 7.000, 8.000 por persona año, ¿sí? Y para asomarse al vecindario también, países con niveles similares de desarrollo al de Colombia tienen también gastos superiores. Usted se va, por ejemplo, a Chile, y en Chile el gasto per cápita en salud es de $1.200 al año, y en Uruguay 1.400, o sea, 2 y hasta 3 veces nuestro gasto. Y con eso quiero significar que tenemos pocos recursos, pero que nosotros en el país hemos avanzado mucho con los pocos recursos que tenemos. Hemos avanzado mucho, digamos, en el tema de aseguramiento en 3 sentidos. Primero, en que tenemos asegurado a casi todo el mundo. Y esa es una realidad de a puño que constatan las cifras. Hace 20 años, solo una tercera parte de la población estaba asegurada antes de la ley 100. Y hoy en día, 20 años después, con algo de demora, porque ha tenido dificultades y no ha sido un camino fácil, 20 años después, el 97% de los colombianos tiene aseguramiento. Sí, y ese es todo un reto y todo un logro, digo, no un reto, es todo un logro que tenemos que señalar como sector y como sociedad. Porque muy pocos países se han dado el lujo, o pueden darse el lujo de decir que casi, digamos, tienen un aseguramiento técnico universal. El 100% es un imposible técnico, pero nosotros estamos en el 97.3% de aseguramiento en el país, es decir, 97 de cada 100 personas en Colombia tienen su seguro, bien sea en el contributivo, en el subsidiado, bueno, eso lo queremos eliminar, ¿sí? Entonces hemos logrado eso con muy poca plata, pero además de que hemos asegurado a todo el mundo, ya estamos muy cerca, yo diría que casi ya técnicamente estamos equiparando las coberturas, no las coberturas, los planes de beneficios entre los regímenes subsidiados y contributivos. Es decir, hoy en día las primas puras, que es lo que efectivamente se termina pagando al asegurador para que haga pagos en salud, es del 92%, la relación entre primas puras, es decir, se paga por cada 100 pesos que se paga en el régimen contributivo para asegurar a alguien y para que sean prestaciones en salud, se pagan 92 pesos en el régimen contributivo. Eso es un avance, digamos, muy importante desde el punto de vista de la equidad, porque hace 15 años o hace 20 años no lo teníamos. Hace 15 o 20 años teníamos unos planes de beneficios muy distintos entre el régimen subsidiado y el régimen contributivo. O sea, una persona que tenía régimen contributivo, pues, digamos, podía tranquilamente acceder al doble de servicios que tenía una persona en el régimen subsidiado. O sea, había una salud para los pobres y había una salud para la gente con capacidad de pago. Entonces decir que hemos logrado eso ya, pues es un avance también sustancial. Y además de que hemos logrado mayores coberturas y también equidad con tan poquita plata, hemos también ido avanzando, digamos, el ensanchamiento de nuestro plan de beneficios. Hoy en día, digamos, en los últimos 3 o 4 años, le estamos metiendo más tecnologías en salud a lo que pueden acceder los colombianos. Digamos, en los últimos 4 años se han hecho 2 actualizaciones de nuestro plan de beneficios y se han incluido 183 tecnologías en salud.
¿Qué es una tecnología en salud? Un nuevo medicamento, por ejemplo. ¿Qué es tecnología en salud? Un nuevo procedimiento, una nueva intervención. Hemos ido avanzando en hacer de esto de una manera, digamos, organizada y que permita, digamos, a los colombianos acceder cada vez a mayores beneficios, pero los recursos siguen siendo, digamos, muy acotados. Entonces, tenemos que ajustarnos un poco a nuestra realidad económica y no podemos siempre, digamos, se pretende, y es, digamos, hace parte de la discusión política también, avanzar en la construcción de un sistema cada vez más garantista y que le permita, digamos, a los colombianos, a los ciudadanos, acceder de manera más oportuna, más rápida, en fin, y con mayor calidad a los servicios de salud. Pero eso hay que hacerlo también de la mano con la realidad fiscal y con las posibilidades, digamos, financieras que tenemos como país. Hay que hacerlo muy seriamente, no es una labor en la que uno se pueda encaprichar, porque si empezamos a ceder a muchas cosas como Estado, lo que vamos a tener a la vuelta de unos años es efectivamente que vamos a tener un sistema de salud en quiebra y que no vamos a tener cómo financiarlo. Entonces, en algunas discusiones se quiere obviar un poco el tema financiero, dicen, o el tema de la sostenibilidad fiscal, y nos señalan que eso no debía estar en medio de las discusiones. No estamos en quiebra. ¿Sí? Algunos. En algunos casos. Déjeme seguir avanzando un poco en la disertación y ya llego allá. Digamos que hay algunos casos particulares, pero la realidad del sistema, o sea, hay ciertos puntos, es que no me quiero meter, digamos, en las discusiones particulares del tema de los hospitales, y ahí hay un asunto que es muy delicado, ¿sí? Y que nosotros no estamos negando, pero también estamos diciendo que ese no es la generalidad del sistema. O sea, el sistema, hay algunos lunares, algunas cosas que funcionan mal, muy en particular en algunos aspectos de la red pública, pero en buena parte el sistema funciona bien. Si uno se pone a pensar y uno hace, digamos, un acto de contrición, digo yo, y uno se dice, bueno, ¿cuándo fue la última vez que pedí una cita de consulta externa? Sí, todo el mundo habla mal del sistema de salud, pero simplemente hay que remitirse a la última cita de consulta externa que uno pidió y uno se da cuenta que el tema más o menos funciona. O sea, se la dan a los 2-3 días, usted encuentra atención médica, ese tipo de cosas. También con el tema de los medicamentos se tiene atención, en fin. Pero el colombiano en general se siente bien en salud, pero tiene mucha aversión hacia el sistema de salud. O sea, hay un tema ahí muy paradójico que el ministro señalaba de manera reiterativa. Pero bueno, yo voy a llegar hacia allá un poco más adelante, porque quiero bajar al tema del presupuesto. No ha llegado todavía ahí. Entonces estaba hablando que nosotros tenemos 23.2 billones de personas en el régimen subsidiado. ¿Sí? ¿Y qué pagamos por cada una de ellas? 617.000 pesos para este año y 670.000 para el año entrante, que es lo que, digamos, va a ir dentro del presupuesto para la próxima agencia. ¿Cuánto nos da entonces la suma de la multiplicación de una cosa por la otra? Nos da 15.8 billones de pesos. Eso es lo que vale hoy en día financiar el régimen subsidiado. 15.8 billones de pesos, ¿sí? Con los estudios técnicos que tenemos. Ahora, ¿qué supuestos hay ahí atrás de esa cifra de cara al año entrante? Hay dos supuestos que son importantísimos. El primero es el crecimiento de esa prima de la UPC. La UPC está pasando de 617.000 a 669.000. Hay un crecimiento en la prima de este año 2015 al año 2016 del 9%. Ese es un crecimiento que está muy por encima de la inflación y del crecimiento propio de la economía. O sea que en términos reales está creciendo el gasto en salud. ¿Sí? Y eso un poco va de la mano con el crecimiento que ha tenido el sector salud dentro de la economía como un todo en los últimos 20 años y también dentro de los últimos 15. Bueno, la salud ha venido creciendo como proporción del PIB porque nos estamos desarrollando. Eso es lento y silencioso, pero es una verdad también, estadística. Hace 15 años, en el año 2000, nosotros nos gastamos el 5% de nuestro PIB en temas de salud. Hoy ya vamos en el 7 casi. Y lo que podemos esperar de cara al futuro es que haya un crecimiento también
importante. O sea, podemos esperar que a la vuelta de 20 o 30 años estemos cerca del 10% del gasto del PIB en salud. ¿Y por qué esto es así? Porque el ciudadano cada vez demanda más y mejores servicios. Y es normal, y es una discusión que no está abierta solo en Colombia, sino en todos los países del mundo. Doctor Mario Cruz, tiene 5 minutos para concluir la intervención. Ah, bueno, entonces esto fue más rápido de lo que esperaba. En la invitación decía 10 minutos cada uno, llevas 12, te estoy dando 5 más. Bueno, ya cierro entonces, para no alargarme un poco. Entonces, del tema de presupuesto, que es lo que nos concita hoy, son 15.8 billones lo que nosotros decimos que nos cuesta el sistema desde el ministerio. Una plata de eso para financiar, o sea, cerca de 6.1 billones, vienen del Sistema General de Participaciones, de la bolsa. De cada 100 pesos que se reparten en el país, vía Sistema General de Participaciones, que es una gran bolsa que hace la Nación, lo explico un poco a los muchachos, para pagar los temas de educación, de salud, de saneamiento básico, ¿sí? Para temas de cultura y deporte, en fin, y otras cosas, 24.5 pesos van para el tema de salud. O sea, de cada 100 pesos que le da la Nación a los entes territoriales, 24.5 van para el Sistema General de Participaciones. Y de ese 24.5, el 80% va para aseguramiento, no el 100%, el 80%. El restante 20% se divide en dos cositas, una que llamamos oferta, ¿sí? Esa oferta es población pobre no atendida, eso se va al 10% ahí, y el otro 10% se va en otros recursos que son salud pública, o sea, temas de campañas, ese tipo de cosas, de temas de salud pública. Entonces ahí está como el 100%. Esos son cerca de 6 billones de pesos, 6.1 billones. Hay otra plata que es el esfuerzo propio, o sea, plata que colocan las entidades territoriales, ¿sí? ¿Qué hay detrás de esos recursos? Está la plata de los juegos y de los vicios. Entonces está el tema de TESA, Coljuegos, temas de licores, ¿sí? Sobretasa a los cigarrillos, ¿sí? Hay unos impuestos que vienen, digamos, por ley, que están en la ley 1393 y que ayudan a financiar también el sistema. Esa plata la colocan las entidades territoriales porque la mayoría de estos impuestos están en cabeza de las entidades territoriales. La Nación les ha cedido, digamos, la explotación en general son monopolios, de esos monopolios. Esos son casi 1.4 billones. Hay una plata que es de cajas de compensación, casi un cuarto de punto de lo que ellos recaudan el 4% de las nóminas, un cuarto de punto de eso, ¿sí? De esos 4% también más o menos nos dan una plata para financiar el sistema. Y finalmente está el tema del FOSIGA, que son unas cuentas que se nutren, sobre todo la cuenta de solidaridad, que es la que financia este tema del régimen subsidiado, que se financia principalmente del aporte en la contribución que hacemos los que estamos en el régimen contributivo, que es casi un 1.5 puntos de los 12 que pagamos en salud, se los pasamos nosotros del contributivo al subsidiado. Es un tema de equidad y así ayudamos a financiar el sistema, ¿sí? Entonces uno suma todo eso, ¿sí? Y le da unos recursos como cerca de 10 billones 700 o algo así, 10 billones 700, y para cerrar el sistema, digamos la cuenta de cierre, cómo se acaba de financiar el subsidiado, eso se hace con recursos de inversión de la Nación, recursos de inversión, o sea, eso va vía inversión y se ve ahí dentro del presupuesto de inversión de la discusión ahora del presupuesto. Y el Ministerio de Hacienda nos ha dicho que para cerrar esa gran bolsa que nosotros necesitamos, todos esos recursos, nos lo ha dicho, ya se expresó a través de la ponencia de primer debate, no ni siquiera eso, ya en la votación de primer debate que se dio en el presupuesto, en la semana pasada del presupuesto, se evidenció que nos dieron 4 billones de pesos, pero en nuestras cuentas, en las cuentas del Ministerio de Salud, necesitamos de recursos de inversión después de hacer las cuentas de todo lo demás, o sea, Sistema Nacional de Participación, esfuerzo propio, CAS de compensación, FOSIGA de CAS. En cuentas del Ministerio necesitamos cerca de 5.1 billones de pesos, ¿sí? O sea que la diferencia entre lo que nos dice un poco el gobierno a través de Hacienda y lo que tenemos nosotros en salud es de 1.07 billones de pesos. Bien, ha habido conversaciones al interior del gobierno porque al comienzo la diferencia era sustancial, o sea, 1.1 billones de pesos es una cifra,
lo bastante preocupante. Son tal vez casi 2 meses de prima de la gente. Entonces uno no, a estas alturas que vamos en el país, no podemos llegar a decirle a la gente que no le vamos a pagar el aseguramiento. Eso se volvió ya un tema, diría yo, inflexible. Llegamos a la meta de tener a todo el mundo asegurado, y aunque es una meta, también es un reto. El desafío es que de aquí en adelante, hasta el fin de los tiempos, vamos a asegurar a toda la población. No podemos ahora como Estado, después de que nos hemos comprometido, de que hemos declarado la salud un derecho fundamental, después de 20 años llegar a decir entonces ahora, venga, no, solo le pago hasta noviembre. Sí, eso digamos es un imposible. Entonces ese billón de pesos, hemos estado en algunas discusiones y el ministerio nos ha dicho, bueno, ahí les vamos a juntar de ese 1.1 billones de pesos cerca de 800.000 millones de pesos, ¿sí? Para caer un poco a la cifra de los 250.000, 300.000 que la representante señaló al comienzo. Entonces vamos a intentar meter una plata que viene del FONPED, otra que viene de la subcuenta de CAT, eso tiene sus discusiones técnicas que es un poco difícil. Hay alguna plata también que puede venir de la población reclusa, que nos la trasladaría al Ministerio del Interior. Ellos ahora tienen su propio sistema, pero han tenido algo de dificultades y es posible que nos terminen trasladando esos recursos. Y finalmente unas platas que están guardadas en Cajanal allá, de algunos aportes patronales que son viejos y que nos pueden trasladar. Eso en suma da 815.000 millones de pesos y tenemos un déficit como de 1.1. Entonces la diferencia está entre 250.000 y 300.000 millones de pesos al día de hoy. ¿Sí? Digamos la discusión se ha vuelto técnica y ahora la discusión gira en torno a si debemos ajustar el incremento de la UPC. ¿Sí? Y es, nosotros estamos señalando que la UPC, la prima debe crecer, ya se los dije, el 9%, y Hacienda nos dice eso debe ser un poquito más pequeño. Pero la cifra que nosotros sacamos del 9% no es que nos ocurra, sino eso responde a unos estudios que están detrás de eso, a unos estudios actuariales que responden a las frecuencias y a los gastos asociados al sistema de salud. Sí. El micrófono si quiere para que lo escuchen. Sí, yo quiero hacerle una pregunta, es que cuando uno escucha al gobierno uno queda como tan contento y uno dice, hombre, esto está tan bien que aquí todo el mundo estamos aliviados, aquí no hay problema. Pero cuando uno va al terreno, va al territorio, uno escucha otra realidad. Hoy los hospitales, la EPS y la IPS dicen, el déficit de la salud son 18, 12, 8, no, o sea, no hay una cifra exacta. ¿Cuánto es el déficit de la salud? Uno escucha que 1.5, otros 15, otros 8. O sea, yo quisiera saber como que una aproximación, yo sé que ustedes no la tienen, porque verdaderamente no la tienen, pero una aproximación que los colombianos queden como tranquilos y hombre, el déficit, así más o menos haciendo esto. Era como mi preocupación, siga mi doctor, sí, para únicamente. En el tema ahí reside una enorme dificultad que tenemos y que estamos, digamos, nosotros en la obligación de, como Estado, de aclarar esas cuentas, que digamos, ahí subyace, digamos, gran parte de la discusión de cuántos recursos es lo que finalmente se debe, porque eso depende también a las lógicas y a los intereses que están dentro del sistema. Los aseguradores en general tienden a reconocer una cifra que es menor a la que están pidiendo los prestadores del servicio. Entonces, el asegurador, digamos, las cifras reconocidas hoy, al día de hoy, son cercanas a los 5 billones de pesos. Eso es lo que dicen hoy las aseguradoras que le deben a las prestadoras, 5 billones. Ahora, eso es distinto a la cifra que nos traen los hospitales, porque lo que dice el hospital es que le están debiendo 12 o 13 billones de pesos. O sea, hay un gap, hay una diferencia grande entre lo uno y lo otro, casi de 8 billones. Y es una tarea, digamos, monumental la de aclarar esas cuentas, muchas de ellas glosadas y en discusiones. ¿Sí? Pero muchísimas gracias, bueno, se te acabó tu tiempo. Bueno, vale, muchas gracias, doctora Margarita. A mí me parece, referente a este último tema, no se ha podido unificar glosas y
todos sabemos y todos sugerimos y todos proponemos que haya un sistema de redes tecnológicas, un sistema de información adecuado para el sistema de salud colombiano, y todos dicen que sí, y finalmente no se hace nada. En la medida en que entre más rápido se empiece con un sistema de información adecuada para el sistema de salud, va a ser mucho más fácil depurar este tipo de información. Quiero darle la bienvenida a nuestro compañero del Centro Democrático, senador de la República, Fernando Nicolás Araujo, y él a continuación va a hacer su intervención. Bueno, buenos días. Muchas gracias por esta invitación. Un saludo cordial a la representante Margarita Restrepo, a toda la mesa directiva que nos acompaña, a los funcionarios del gobierno, a todos los amigos que están aquí con nosotros en esta importante audiencia, muy necesaria, porque en el marco del estudio del presupuesto, que aún no termina, que va a pasar a segundo debate, que ha sido aprobado en primer debate, a veces no hay tiempo, o a veces no nos queda la posibilidad de hacer un análisis riguroso y en profundidad de cada uno de los sectores. En el análisis de presupuesto, pues viene cada uno de los ministros, vienen los directores de los diferentes departamentos y entes del gobierno central a presentarnos sus necesidades y hablarnos sobre sus sectores, pero la gran mayoría de los casos, por cuestiones de tiempo, el análisis del presupuesto es muy engorroso, no alcanzamos a hacer un análisis tan profundo como se está haciendo hoy en esta audiencia, y por eso la aplaudo. Me parece que es muy importante que en paralelo a la discusión del trámite legislativo en el que tiene que tramitarse el presupuesto general de la Nación, los diferentes congresistas, inclusive, si fuera posible, las diferentes comisiones, puedan profundizar cada uno en los temas que le corresponden. Yo realmente pues no tengo el conocimiento que tienen los funcionarios del gobierno y sobre todo el Ministerio de Salud para profundizar, simplemente aquí estoy tomando nota, pero lo que puedo sí hacer es hacerle un análisis muy general de presupuesto y prender algunas alarmas que van a afectar no solamente al sector de la salud, sino a todos los sectores, porque estamos analizando un presupuesto que de alguna manera nosotros desde la oposición hemos insistido no recoge la realidad nacional. Y la verdad, nosotros nos opusimos en primer debate al monto general del presupuesto y a la forma como está distribuido el mismo, entre otras cosas porque nos parece que el presupuesto no asume la realidad económica y macroeconómica del país. En ese sentido, pues lo primero que debo decir es que para elaborar el presupuesto se toman unas bases, unos supuestos macroeconómicos, supuestos que se fundamentan en la realidad, en estudios, en análisis del Ministerio de Hacienda, de la Dirección Nacional de Planeación, del Banco de la República, de analistas, y que el Ministerio y la Dirección de Planeación los asume como reales para poder proyectar el presupuesto del próximo año. El primer elemento fundamental, la primera variable fundamental es el crecimiento esperado en el año 2015, que se proyecta para ver cómo le va a ir a la economía en el 2016. No es lo mismo una economía que crece a una tasa lenta, a una economía que crece rápido. Se esperaría entonces que una que crece más rápido tenga mayor capacidad de recaudo y mayor capacidad de ingresos en el próximo año. Y ahí hay una pequeña
una pequeña gran diferencia entre lo que hemos visto como realidad y lo que el gobierno ha asumido como supuesto macroeconómico. El gobierno supone, en el marco del presupuesto, un crecimiento del 3,6%, después lo ajustó al 3,3%. Sin embargo, hay analistas, comenzando por inclusive el Banco de la República, que considera que el crecimiento para el año 2015 no llegará al 3%. La proyección del Banco de la República es de 2,8%. Y acabo de recibir una noticia del Diario La República, en la que una de las calificadoras más importantes del mundo, Standard & Poor's, pronostica un crecimiento del 2,5%. Esa diferencia puede afectar tremendamente el tamaño de los ingresos de la nación y por esa vía afectar la realidad del presupuesto. Por eso nosotros no estamos de acuerdo con un monto de presupuesto de 215,6 billones, sino que pensábamos que requería un ajuste mayor, que requería un ajuste inclusive pensando en esta realidad. Un segundo indicador es la tasa de cambio. La tasa de cambio que pronostica el gobierno dentro del presupuesto es de 2.480 pesos. Todos sabemos hoy cuál es la realidad de la tasa de cambio. Hay quienes piensan que puede estar, que un buen indicador era de 2.850. ¿Cómo afecta eso el presupuesto? Pues de una forma le afecta positivamente porque compensa la caída del precio del petróleo, pero por el otro lado le afecta negativamente porque muchos de la deuda pública que tiene el gobierno y gran parte del pago del servicio de la deuda que corresponde al presupuesto de 2016 es en deuda externa indexada en dólares. Y por lo tanto, digamos que ahí va a haber también un mayor gasto. En el primer escenario del crecimiento podría haber un menor ingreso, en el segundo escenario un mayor gasto si lo miramos a través del servicio de la deuda. El tercero es la inflación. La inflación que pronostica, ya el Banco de la República lo ha dicho a viva voz, que Colombia no va a cumplir en el año 2015 la meta de inflación. Y si hay una autoridad en eso del Banco de la República, que su función constitucional es controlar, su principal función constitucional es controlar la inflación, y para eso utiliza las herramientas que tiene, principalmente la definición de la tasa interbancaria, de la tasa del Banco de la República, que la modera o la baja o la sube dependiendo de los pronósticos de inflación. Y eso, digamos, también permite que la economía se expanda o que la economía se contraiga o se vaya enfriando. Lo que estamos viendo es una realidad. Y el cuarto indicador que para mí es el más preocupante de todos, porque Colombia se ha convertido, lamentablemente, en un país dependiente de ingresos mineroenergéticos, cuando Colombia no es un gran productor de hidrocarburos. Colombia tiene apenas 6 años de reservas de petróleo, ya estamos produciendo menos de 1 millón de barriles diarios, y sin embargo Colombia en los últimos años se ha convertido en un gran dependiente de los ingresos que corresponden a ese sector, y por eso hoy estamos padeciendo una contracción, no solamente en la economía, sino también en los ingresos corrientes del Estado y los ingresos de capital del Estado, de la nación, por la vía de la reducción de la caída del precio del petróleo. Y entonces la mayor preocupación sale de aquí, porque el gobierno pronostica un precio del petróleo de $60 y hoy está por debajo de $50. La realidad es muy diferente. Y según cálculos de los propios expertos, por cada caída de $1 en el precio del petróleo, Colombia deja de tener ingresos de 500.000 millones de pesos. Si nosotros calculamos mal ese indicador en $10, como puede estar de la imprecisión en el cálculo del indicador
del precio del petróleo, podemos estar pensando que el próximo año el presupuesto general de la Nación va a dejar de recibir 5 billones de pesos de los 215 que cuesta el presupuesto total, y por lo tanto va a tener que hacer algunos ajustes en algunos sectores. ¿Qué ha dicho el gobierno? Porque no crean que este debate no se ha dado, inclusive en este mismo recinto. No crean que este debate no lo hemos sido reiterativos en sacarlo a flote. Desde el primer debate estamos diciendo no estamos de acuerdo con estos supuestos. El gobierno lo que dice es hagamos lo que hicimos este año. El año pasado, el Centro Democrático y la oposición que nosotros hacemos en el análisis del presupuesto dijimos tampoco vamos a cumplir ese presupuesto. Ya esto nos pasó el año pasado, estamos volviendo a vivir la película. Vemos, el año pasado ya veíamos que se podía prever de cierta manera un enfriamiento del sector petrolero, se veía la caída de Ecopetrol, se veía la caída en los ingresos de Ecopetrol y en sus utilidades, se pronosticaba ya cierta caída en el precio del petróleo, no tanto, no sabíamos hasta dónde podía llegar, y esto mismo lo dijimos el año pasado. El gobierno que hizo, aprobó en el Congreso un presupuesto que podía ser mayor a las realidades, y después, en el transcurso de su ejecución, se agarra de dos elementos. La primera, la falta de ejecución. Ellos dicen, nosotros no vamos a ser capaces de ejecutar esos 215 billones, así que apruébennoslo, que esos 5 billones por ahí, que no los ejecutamos. Y la segunda es una herramienta que tiene el Ministerio de Hacienda que le llaman aplazamientos. Pero la preocupación mayor se da porque cuando nosotros analizamos ya el presupuesto al interior, vemos que la expansión es en funcionamiento y no en inversión. Que por el contrario, en inversión se contrae. El servicio a la deuda más o menos se mantiene. Cuando nos presentan el primer presupuesto, contraen la inversión en 10%. Nosotros decimos, eso no puede ser. No solamente ahí sí, no fue solamente la voz de la oposición, sino la voz unánime del Congreso que dijo, imposible que nosotros hagamos una contracción del 10% en materia de inversión. Sobre todo que hay una contracción muy grande en sectores muy sensibles, como el sector agropecuario, por ejemplo. Entonces decidieron ya en la ponencia que se aprobó en el primer debate, hacer un recorte del 4,5% en materia de inversión y una expansión de alrededor del 7% en materia de funcionamiento. Con lo cual nosotros todavía pensamos que podría haber mayor recorte. Si me preguntaras a mí, y si nosotros hiciéramos parte del gobierno, seguramente hubiéramos sugerido un congelamiento de los gastos en funcionamiento, no solamente por su necesidad macroeconómica, su necesidad presupuestal, sino también para dar ejemplo. El año pasado, en el marco de esta discusión, el gobierno decidió hacer un recorte del 10% en algunos gastos en todas las entidades, cosa que no se hizo este año. Entonces, digamos que en términos generales, la mayor preocupación es este presupuesto, creemos que no lo van a poder cumplir. La mayor preocupación es esta, este presupuesto no lo van a poder cumplir, y no lo van a poder cumplir porque los supuestos macroeconómicos están hechos sobre bases que no son reales. Son bases que son ficticias, que son ilusas, que no hacen parte de la realidad, y a pesar de saber eso, el gobierno prefiere aprobar ese presupuesto y después esperar por vía de la ejecución y por vía de los aplazamientos hacer los recortes. Nos dicen en mi gobierno que este presupuesto tiene un concepto de austeridad inteligente, pero nosotros tampoco encontramos la austeridad inteligente en el presupuesto. La austeridad inteligente es supuestamente tratar de recortar en algunos sectores para poder expandirse en otros. Pues nosotros no vemos el recorte en ninguno, vemos el recorte en inversión, cuando debería ser lo contrario. Lo que trataría uno de hacer con tantas necesidades sociales que tiene Colombia es tratar de, por la vía de inversión, expandirse, y por la vía del funcionamiento y del gasto, tratar de apretarse aún más el cinturón. Entonces vemos hoy que sectores que son muy ineficientes en el gasto son los que más
expansión están teniendo. Por ejemplo, la Fiscalía, el sector de justicia e interior, la rama judicial, los organismos de control, planeación, relaciones exteriores y el empleo público. Y por el contrario se abandonan sectores productivos como el sector agropecuario, el de crecimiento, la reducción del presupuesto en comparación 2015 con 2016 del sector agropecuario es del 18%, un sector tan sensible. Se le hizo un ajuste de 750.000 millones de pesos en la ponencia que fue aprobada, pero sigue siendo una reducción muy amplia. En ciencia y tecnología, tan importante para generar innovación, tan importante para construir una juventud emprendedora. Nosotros los jóvenes que estamos saliendo de las universidades, estamos saliendo y muy poco estamos consiguiendo oportunidades de empleo. ¿Qué alternativa nos queda? El emprendimiento. Pero entonces ahora vemos recortes en el sector de ciencia y tecnología. Comercio, industria y turismo, 0,4%. Minas y energía, 10%. Transporte, 20%. Vivienda, ciudad y territorio, 10,7%. Sabemos de las grandes necesidades que tiene Colombia en infraestructura y las grandes necesidades que tiene Colombia en materia de vivienda. Entonces, no podemos nosotros estar de acuerdo con que se hagan esos recortes en materia de inversión. Básicamente, digamos eso en términos generales. Ahora, hablando sobre el sector de la salud, yo quisiera más que hacer una intervención es plantear algunas inquietudes, no sé si ustedes sean capaces luego de abordarlas y resolverlas, porque a mí me toca seguir porque tenemos plenaria. Lo primero, a los funcionarios del gobierno, bien lo señalaba ahorita el funcionario del Ministerio de Salud, hay un aumento en los recursos de régimen subsidiado, pero nos preocupa que el aumento de los recursos de régimen subsidiado no se están reflejando en un aumento de la cobertura se mantiene igual. Segundo, la tasa de cambio de 3.000 pesos es una tasa de cambio que aumentó en el transcurso del año en más de un 40%, o alrededor de un 40%. El Ministerio de Salud afirma que no va a comprar más vacunas, por ejemplo, la vacuna del VPH. Nos preocupa entonces que dentro del plan de vacunación hay unos rubros destinados a ese concepto. ¿Qué va a pasar con esos rubros? ¿Qué va a pasar con que si no se van a comprar más vacunas? ¿Qué va a pasar? Y si se van a comprar vacunas, entonces ¿a qué precio se van a comprar? ¿Se van a comprar menos? ¿Se va a tener que hacerse un recorte? En fin. Hay un recorte en pensiones de 420.000 millones de pesos que no entendemos. ¿Será que no se le va a cumplir a algunos pensionados? ¿Será que se calculó mal el número de pensionados? Es decir, ¿de dónde sale ese recorte en pensión? Sabemos que el presupuesto de salud tiene que crecer por la ley estatutaria. La ley estatutaria obliga a que todo ciudadano sea atendido y eso le da, digamos, al sector de la salud cierta fortaleza presupuestal. Entonces, en ese sentido, la pregunta es, ¿cómo se está calculando ese crecimiento? Si dentro del régimen subsidiado no hay crecimiento, pero dentro del régimen contributivo sí lo hay. Ciro, se te está acabando el tiempo. Por último, ya con esto termino. La inflación está pensada en 4,5% y ustedes mismos plantearon la preocupación. El crecimiento de la UPC es del 9%, una diferencia muy grande. Entonces, ¿de dónde sale esa diferencia? Es lo que nos gustaría entender. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. A continuación se va a dirigir a nosotros Carlos Mauricio Prieto, de la Contraloría.
doctoras Margarita Restrepo, Esperanza Pinzón, doctor Wilson Córdoba, la Contraloría agradece la invitación que hacen ustedes para participar en esta audiencia, especialmente por el interés que tiene la delegada del sector social y el Contralor General para que se conozca el punto de vista que tiene la Contraloría sobre el presupuesto. No me refiero ya a los aspectos generales, porque la Contraloría emitió un documento haciendo sus comentarios generales al proyecto de presupuesto. Quiero referirme específicamente entonces al sector salud. Entre los componentes del gasto de salud que se hacen, el régimen subsidiado marca la tendencia general porque es la destinación más fuerte que hasta ahora se viene haciendo en cuestiones de presupuesto en salud. La Contraloría, revisando los datos, comparte el criterio del Ministerio de Salud de que hay alguna desfinanciación del régimen subsidiado. Además, con lo que señalaba el senador, que no se ve qué tanto va a incidir en el aumento de la cobertura. Con datos del gobierno mismo, tenemos que más o menos hay 5 millones de personas por fuera. De esos habría que excluir los rentistas y la gente que, por decir que aún teniendo capacidad de pago, no quiere estar en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, entonces pagan su medicina ellos mismos, pero ese grupo es un grupo pequeño. Entonces tendríamos que un grupo grande de la población que no tiene aseguramiento. De esos hay algunos friccionales, ¿no? Gente que teniendo capacidad de pago o no está trabajando o no está vinculada, entonces no son los 5 millones que aparecen, es un poco menor, pero de todas maneras hay una necesidad de cobertura que no está claramente especificado cuál va a ser ese alcance. Teniendo en cuenta esa desfinanciación, se ve el riesgo que puede presentarse en el régimen subsidiado. Y el riesgo es fuerte porque la financiación es prácticamente pública. Son recursos del Sistema General de Participaciones, más o menos 6 billones, algo más, los 4 billones que aparecen en el presupuesto, la parte de parafiscalidad de la cuenta de solidaridad del FOSIGA y el esfuerzo propio de las entidades territoriales. Entonces estamos supeditados a la capacidad que se va a tener a través de la cuenta de solidaridad del FOSIGA y el esfuerzo propio de las entidades territoriales. Y ese esfuerzo propio pues está limitado a unas cuantas entidades territoriales porque la mayoría de los municipios no tienen capacidad para generar eso. El doctor señalaba ya que básicamente el esfuerzo propio está sustentado en las rentas cedidas para salud, que es un componente bastante pequeño de la financiación del régimen subsidiado. Entonces ese es un problema que existe, ¿sí? En esto, y está en el presupuesto, habría que ver cómo porque no está valorado. Ustedes saben que la parafiscalidad no hace parte del presupuesto general de la nación, son recursos que están en el FOSIGA y complementan el esfuerzo público. Entonces, en esa medida hay un riesgo que podría acentuarse más porque todavía no está definido el crecimiento que va a tener la UPC. En este momento, la UPC del régimen subsidiado equivale a casi el 90% del régimen contributivo. Entonces, recordemos que la sentencia T760 le exigía al gobierno equiparar tanto el POS como la UPC. Hay distintos, digamos, hay problemas no solo del POS, sino también de costos que podrían eventualmente explicar esa diferencia, pero no está explicada en este momento la diferencia de cuánto va a crecer. Y además el riesgo cuando si introdujéramos o si midiéramos el efecto de la UPC, es que la UPC ha venido creciendo más que el IPC. Y si mira uno estadísticamente, la IPC
sectorizada de salud normalmente es un poco más alta que el IPC general de precios, entonces hay un riesgo mayor por el efecto que va a tener el costo de la OPC. La Contraloría no lo calculó, pero pues los cálculos fueron bastante preliminares para indicar cifras, pero sí señala la Contraloría que hay algún riesgo en la financiación del régimen subsidiado. Más, pues digámoslo, el sector salud no ha sido el más sacrificado en cuestiones de disminución del presupuesto, entonces habría que terminar. El segundo aspecto es que desde la ley 1607 cambió el sistema de aportes a la seguridad social del régimen contributivo. En Colombia venía financiándose esos recursos con aportes de los empleadores, y aportes de los trabajadores. Ese era el esquema que venía funcionando. La ley 1607 que el cambio que hizo fue quitarle el aporte a los empleadores y generar un nuevo impuesto que es el impuesto de renta a la equidad social, el CRE. Este cambio es bastante importante en términos de las finanzas públicas, porque cuando venían los aportes de los empleadores era para fiscalidad que solo se reflejaba en el FOSIGA. El FOSIGA no hace parte del presupuesto general de la nación, entonces eso iba a la cuenta de compensación. La plata ni siquiera entraba al FOSIGA, sino que las mismas EPS compensaban y solo el saldo se lo enviaban al FOSIGA. ¿Qué ocurre ahora? Con el CRE desapareció el aporte patronal para los salarios de más de menos de 10 salarios mínimos para las personas. Eso equivale a más del 98,5% de los empleados, entonces prácticamente todos los empleados de las empresas que generan utilidad no está haciendo aportes patronales, entra por el CRE. No me voy a detener en los problemas de tesorería asociados con que hay una retención en la fuente que corresponde al año siguiente, bueno, pero sí se refleja en el presupuesto. Si ustedes ven, el presupuesto pasó de 13 billones a 20 billones, da un salto grandísimo el presupuesto de salud, es porque se introdujo el CRE. El CRE, ¿cómo se trabaja? Lo recauda el Ministerio de Hacienda y lo transfiere al FOSIGA, ¿sí? Entonces, como entró como impuesto, claro, no se refleja en el impuesto del Ministerio de Salud, sino se refleja en el impuesto en el presupuesto general de la nación. Entonces, eso es, más o menos fueron 7 billones los que se presupuestaron. ¿Qué ocurre con este impuesto? Que así como está la ley, si el recaudo por el CRE es suficiente, se mantiene la financiación del Estado. Si sobra plata, se mantiene en el fondo CRE para las épocas en las cuales disminuye el recaudo del CRE y no alcanza a financiar las UPC del régimen contributivo. ¿Qué ocurre para 2016? Que, como lo que se prevé es una reducción del Producto Interno Bruto. Hay sectores como el sector petrolero, que de acuerdo con el mismo gobierno señala que la incidencia es todo como de 4,5 billones. Eso afecta los recaudos del CRE, porque el CRE es el 9% de las, hablo muy sintéticamente, de las utilidades de las empresas. Entonces, si las utilidades de las empresas bajan o hay empresas con pérdida, pues eso se va a reflejar en el recaudo. Y en opinión de la Contraloría General, la estimación que se tiene de lo que se va a recaudar por el CRE es inferior a lo que le recibiría el sector salud. ¿El CRE cómo se distribuye? 1% para universidades y otros gastos, 1.2 para SENA, 2.2 para SBF y 4.4 para salud. Entonces, ese 4.4 más o menos, calculado 7 billones,
en opinión de la Contraloría, está sobreestimado. Como en este momento hay un saldo, muy probablemente esa diferencia en este momento no se va, lo que señala la Contraloría es que se va a utilizar el saldo que puede tener el CRE en este momento. Pero si la tendencia de reducción en el ritmo de crecimiento de la economía se acentúa y la situación de las empresas empeora, lo más probable es que se dé una desfinanciación en el CRE y eso sí sería riesgo. Porque acá con el CRE entramos volvimos al esquema que tenía el Seguro Social. Antiguamente, que aportan los trabajadores, aportan los empleadores, unos empleadores y aporta el sector público. Entonces, eso se va a resentir en el CRE y en el caso y en algunos casos no podemos ver hasta qué punto en las contribuciones que hagan las empresas y los trabajadores, ¿sí? Entonces, acá ese es un problema que existe en este momento, que la Contraloría señala como un riesgo que tiene el proyecto de plan de desarrollo, que esas cifras tienen que ser muy precisas y explicarse cuál es la tendencia. De acuerdo con los datos de la DIAN, en el 2015 se recogen algo así como 12.9 billones, de los cuales deben corresponderle algo más de 6 al sector salud, y en el presupuesto aparecen 7 billones, entonces ahí hay una discordancia en la cifra. Ciertamente en la parte de inversión del Ministerio de Salud y Protección se nota el riesgo que empieza a asumir la sociedad en términos de salud. Acá tenemos dos componentes que explican parte de la problemática que señalaban los representantes sobre el sector salud. Tenemos que atención a la población pobre se financia casi exclusivamente con recursos del Sistema General de Participaciones. Eso es menos de 1 billón de pesos. ¿Qué se paga con eso? La atención de las personas pobres que están entre esos 5 millones que están fuera del sistema, ¿sí? Y el componente no POS del régimen subsidiado. Y este es uno de los factores, de los conceptos de gasto que la Contraloría ha determinado que inciden en el aumento de las deudas con la red prestadora de servicios de salud. Entonces, el que ese valor no tenga apenas el crecimiento que tiene el SGP puede ser riesgoso, pues, porque acá estamos si no está aumentando la cobertura en el régimen subsidiado, vamos a dar problemas, ¿sí? Pero si además de eso tenemos que el apalancamiento que pueda requerir el no POS mantiene, digamos, una tendencia que no necesariamente es consistente con las demandas de servicios, entonces ahí hay un riesgo adicional. En la parte de salud pública, acá hay un problema. Buena parte de los indicadores de salud están asociados con el componente de salud pública y con el componente de promoción y prevención. El Ministerio de Salud viene desarrollando una estrategia para fortalecer el componente de salud pública, porque acá estamos digamos que nuestro sistema de salud es un sistema de atención a personas, ¿sí? Pero el gasto en salud… Doctor, se le está acabando el tiempo, tiene 2 minutos para redondear. El gasto en salud pública es global porque es el riesgo que tienen las comunidades. La estrategia del ministerio es evitar que los componentes de salud pública que están en el POS terminen siendo financiados con recursos del presupuesto general de la Nación. El alcance que pueda tener eso puede reducir el riesgo de que el componente de salud pública en su apalancamiento presupuestal no alcance para las necesidades de esta sociedad, sobre todo porque esos componentes, como están asociados con determinantes en salud en los cuales Colombia es débil en muchas regiones, como la pobreza, la desnutrición,
el hábitat deficitario, entonces la falta de acceso a la educación, todos esos determinantes crean más riesgos en salud pública. Entonces, si la atención del régimen subsidiado y contributivo en el componente de promoción y prevención y la atención que se hace en áreas como vacunación, atención a las madres, todo esto, no se profundiza y se tiene un riguroso seguimiento para que las EPS cumplan con esa atención, muy probablemente el componente de salud pública podrá ser insuficiente para resolver al menos las necesidades inmediatas que puede requerir nuestra población. Con otro agravante que tiene nuestro sistema, es que los prestadores todos son prestadores o privados o territoriales, ¿sí? Y en muchos casos la capacidad institucional de las entidades territoriales no alcanza para hacer una buena prestación. Las secretarías tienen debilidad, tienen escasa competencia para hacer exigencias a las EPS. Ese es un problema, y su labor de monitoreo y seguimiento es débil. Entonces acá estamos frente a una situación de debilidad institucional, frente a la cual en el presupuesto no se observa que haya proyectos de inversión que tiendan a fortalecer la capacidad de las entidades territoriales para hacer una buena gestión en salud. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Saludo al representante de la Cámara del Centro Democrático, Oscar Emilio Pérez, y lo invito a que haga la intervención. Allá me está diciendo que no, pero él es experto precisamente en este tema, y para nosotros yo pienso que es muy importante. Pero ven para acá, Oscar Darío. Muy buenas tardes o días todavía. Doctora Margarita, muchas felicitaciones por su iniciativa. Yo pues no estuve en el grueso del foro, por lo tanto no tengo los elementos académicos como para intervenir respecto de lo que aquí se haya pronunciado. Pero como el nombre del foro es los recursos para la salud, a mí me parece que el presupuesto general de la Nación que se acaba de aprobar es un presupuesto muy escaso en los recursos que el sistema demanda. Y yo quisiera como dividir entre cuáles son los recursos que se requieren para sanear financieramente las deudas hoy existentes, deudas que tienen montos diferenciados, porque una cosa señala el FOSIGA, otra cosa señalan los hospitales y las clínicas, las IPS, otras señalan las EPS, y la verdad es que en un sistema de salud vigoroso, las cifras deberían coincidir, deberían ser exactas, lo que demuestra que la primera